todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión vamos a hablar de un tema polémico, muy interesante, que es ni más ni menos sobre un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Así que para iniciar este extraordinario tema, pues vamos a empezar aquí con mi ala izquierda, mi querido Master Richard. Platíquenos. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. En principio hay que decir que es un tema controversial porque pues es una teoría. Este libro, como bien lo menciona Master Iván, habla sobre un postulado, una propuesta y también una corriente que dice que Jesús no murió en la cruz, que Jesús de hecho fue bajado de la cruz todavía con vida, que fueron aproximadamente 3 horas las que estuvo ahí en el Calvario viviendo ese terrible tormento, y que después de ese instante lo bajaron todavía con vida de la cruz. Lo recibe José de Arimatea, quien es el que se encarga de llevarlo al sepulcro, y que es sanado por Nicodemo, por este doctor que utiliza los santos óleos. Ahora sí que ahí originalmente fueron los santos óleos, el los que ungüento se utilizan, de Jesús. el ungüento que se llamaba Mara Misa, se llamaba este ungüento, y que es curado, y que después de esto, ya una vez restablecido, emprende un viaje místico hacia la India, hacia el Himalaya, específicamente a esta región de Cachemira, muy cercana a Ladakh. Y pues eso es de lo que trata este libro. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Adelante, Master. Sí, este tema se habla mucho dentro de los círculos ahí medios, ¿qué podríamos decir? Medios ufológicos. Sobre todo porque la persona que lo da a conocer, sobre todo el boom, ¿no? Andreas Faber-Kaiser. Exactamente. Saludos donde quiera que esté. Saludos, que él es el que... Murió, ¿no? Ya se murió. Se murió, es muy joven, por cierto, murió a la edad de los 44 años. 49 años, perdón. Sí, y este libro, sobre todo, empieza a ser un boom porque muchas personas empiezan a preguntar qué tan real es esto que está diciendo esta persona que escribe este libro. Y algunas otras personas lo empiezan a apoyar y empiezan a escribir sobre este tema, y pareciera que se volvió como un culto donde se pensaba que, como bien lo decía Master Richard, Jesús no muere dentro de la cruz, y empiezan a mandar algunas pruebas, como decir que las personas que morían crucificadas normalmente decían que morían lentamente, o sea, no mueren luego, sino pasaban 3 días en agonía en la cruz, y después ya se les bajaba porque ya fallecían, pero el proceso, como lo vemos, era largo, y a Jesús lo bajan inmediatamente. La gente que defiende esto dice que lo bajan inmediatamente porque cuando hacen la prueba con la lanza y lo atraviesan atravesando el pulmón. Ven que pues ya las pruebas inmediatamente, al arrojar sangre y agua, ya es que está muerto, y por eso lo bajan inmediatamente. Fue como el toque final, ¿no? Como el toque final. Uh-huh. Pero muchas personas se preguntan acerca de esto, y más bien la parte que decimos de este culto que se crea dice que no fue así, que más bien Jesús entró como en un estado de trance y tenía la capacidad de, en este trance, parecer muerto, y como un estado de catatonia. Exactamente, y por eso lo bajan inmediatamente. Pero ya sabía la gente muy cercana a Jesús que Jesús no estaba muerto. Lo curan y lo mandan a la India, ¿no? Y ahí se crea toda una historia muy interesante que ahorita vamos a platicar. Eso. ¿Voy? Me sumo. Es que la verdad es que, como decía Richard, pues es un tema controversial porque viene a tener una gran trascendencia si realmente hay otra historia, ¿no? O otras historias, no tiene que ser nomás una más, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Si la fe católica está basada, o sea, yo sé que es el cristianismo, pero si está basada en un acto de fe de que Jesús murió en la cruz por nosotros, los pecadores, que además ya nacemos con el pecado concebido, no sé cómo es pues eso, dice, ¿no? La iglesia. Ajá, pues imagínate que ahora diga, pues que realmente no murió. Entonces es como derrumbar los cimientos de... Y que le apliquen la canción de no andaba muerto, andaba de parranda. Andaba de parranda, pero pues en 3 días no alcanza, ¿no? Pero bueno, entonces, yo sí creo que es muy controversial, pero también muy necesario, porque lo bonito para mí de Códigos es que nos cuestionamos las cosas, ¿no? Y la otra, lo que estabas diciendo ahorita, fíjate que yo no sabía, pero hay una cosa como de vinagre que estaba en esos tiempos, que se los daba,
y eso hacía que entraran como en ese mortis o en ese coma inducido. Catatonia. Ajá, para que aguantaron un cachito más en la cuevita o donde estaban, ¿no? Pues fíjese mi masternaje que sí, concuerdo. Okay. Miren, la verdad, a nivel personal, yo no creo en esta historia, pero me parece muy interesante escuchar todos los puntos de vista y que también cada uno de ustedes, pues, si le resuena, pues que le resuene y si no, no pasa nada. La base de esto es porque este periodista o investigador que también se dedicó mucho a la ufología, pues encontró, digamos que estas pruebas porque había un personaje que era muy parecido a Jesús de Nazaret, ¿no? Y este personaje que dicen que llegó hasta Cachemira, pues era un sabio, reconocido como sabio, no nada más por los de Cachemira, sino por toda la India y por todas esas culturas. Eso me parece muy interesante. Yo a modo personal no creo que hablen del mismo Jesús, pero todo es posible, no lo sabemos. Yusa Asaf, ¿no? Yusa Asaf. El nombre de este señor que encuentra las crónicas de este señor es... Sí. Andrea Faber-Kaiser. No, el el señor, ¿cómo se llama? Yusa Asaf. ¿Cómo? Yusa Asaf. Yusa Y otro Asaf. era Isa, ¿no? Sí, porque Andreas es el que escribe el libro. Sí, no van a poner al Andreas allá en Cachemira, sí. Entonces, imagínense la sorpresa de este investigador cuando llega a Cachemira y precisamente le cuentan esta historia de un señor que se llama parecido y que venía de, pues, esas tierras como de Palestina, de Israel, y que fue iniciado. Ahora, dentro de este libro vienen datos que me parecen muy interesantes, inclusive en entrevistas también lo dijo, y es, por ejemplo, la sábana santa, ¿no?, de Turín. Sí. Personas que hemos investigado la sábana santa de Turín, pues ahí, por ejemplo, yo me puedo basar para decir que esta historia no es real, porque en la misma sábana santa existe una cantidad tal de portentos o de milagros o de cosas que no se pueden explicar, que están grabadas en esta manta, sí, que sí demostrarían que es un ser que alcanzó unos niveles espirituales que no necesitaría realmente, pues, vivir ya una vida humana, tener hijos y morir ahí en Cachemira, ¿no? Yo así lo veo. Pero es muy interesante cómo habla de esto de la sábana. Y también, hablando de esto, el templo de Gemis, por ejemplo, en Ladakh, pues también coincide con que se sabía la historia de Jesús y se dice que, aquí hay una aclaración, no es que Jesús haya estudiado en el templo de Gemis, porque el budismo, acuérdense que fue antes, pero los monasterios como tal en esa región fueron después de Jesucristo. Entonces realmente sí estaba la historia de este señor que es muy parecida a él, pero hay que tomar en cuenta que también hay textos donde se dice que Jesús estuvo viajando en ese periodo donde nadie sabe qué hizo, pues se dice que fue iniciado en la India, en Egipto, en muchas partes, ¿no? Entonces siento que sí, pero ya a la hora de querer decir que es el mismo, a modo personal siento que no es él, ¿no? Okay. Exacto. Bueno, es muy raro de repente llegar a comparar la historia que todos conocemos de la Pasión de Cristo, así como la han retratado en las películas o como se realizan los viacrucis en todo el mundo, que tratan de la historia tradicional de Jesús, de cómo fue su calvario, todo esto que vive a la hora en la que llega a la cruz. Pero esta historia, la que habla sobre ese viaje a Cachemira, viene a ser una parte que pone en entredicho esa historia, la historia original, porque ya sabemos que el punto medular de esta historia es la resurrección, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz, de que haya sido después de esto depositado en aquella cueva y que después de tres días resucitara y ascendiera a los cielos, ¿no? Como se menciona en lo tradicional. Pero la historia de Cachemira nos dice que no fue de este modo, y eso precisamente es lo que pone muy comprometido este asunto del milagro de la resurrección, porque es lo que fundamenta principalmente toda la ideología cristiana y todo lo que se dice en los evangelios, excepto los evangelios apócrifos. Uno de ellos es el de Tomás, precisamente en donde saludos a Tomás, en donde precisamente se menciona esta cuestión de que es José de Arimatea el que recibe el cuerpo de Cristo y que Nicodemo se encarga de su curación, y que posteriormente a esto él emprende este viaje en donde se inicia con monjes hindú tibetanos, es decir, no solamente eran... Que serían más bien Bon. Sí, en esa época. Exactamente, del budismo Bon. Y eso también explica el por qué muchos de los monjes, o inclusive el mismo budismo, en todas sus ramas, no invalidan la historia de Jesús como una historia de milagro, sino que la ven como una historia auténtica de amor y compasión,
y del poder que tiene la fe, en este caso la fe de Jesucristo como el Hijo de Dios, como un ser humano despierto, un ser que ya había despertado a su divinidad y que conocía los poderes que esta divinidad podía realizar, como el resucitar. Sí, parte de esta historia también se debe a que cuando esta persona, Andreas, escribe el libro, bueno, viaja a la India y se encuentra con que existen unos musulmanes que se llaman Ahmadíes, y ellos son los que, ellos son los que hablaban mucho de este Yusuf Asaf. Él, por algunas investigaciones que hace, determina que Yusuf puede ser Jesús, y Asaf una persona que estaba curando a los leprosos. Se dice que esta persona, Yusuf Asaf, y por eso hacen este paralelismo con Jesucristo, llega, porque bueno, creen que fue a buscar las tribus perdidas de Israel, que se supone que van hacia ese lugar, están en la India. Que escaparon para allá. Y dos, porque cuando empiezan a hablar de su historia, se dice que Jesús llega también a hacer lo mismo que cuenta la Biblia. O sea, era una persona que curaba leprosos, que además podía hacer ciertas cosas ahí, milagros que inexplicables y todo esto, y por eso como que comparan y dicen, bueno, parece ser que es Jesús. Sí. Además, algo muy curioso, cuando van a ver la tumba, a pesar de que todo pareciera muy musulmán, la tumba es la única que está en una dirección diferente, y así se dan cuenta. Hacia el norte, ¿no? Me parece que sí, hacia el norte, y lo que sucede es que dicen, pero ¿quién hace esto? Pues lo hacían los judíos. Es la única tumba que tiene una posición diferente y que pareciera que está ahí un judío. Y eso alimenta cada vez más esta historia de que Yusuf Asaf pues no era más que Jesucristo, ¿no? Pero a final de cuentas pues no es más que parte de una creencia que se fue alimentando, como lo decimos, con varios libros. Muchos autores, de hecho, también no solamente Andreas escribe sobre esto, sino se le unen por ahí, sobre todo alemanes, escritores alemanes que empiezan a escribir, y pues mucha gente empieza a creer esto y se crea toda una historia donde en algunos lugares aseguran que esto fue real. ¿Cómo se llamaba el ruso que ya platicamos de él en Códigos? El que se fue a la India, se rompió la pierna, se fue con los monjes y entonces también tuvo información parecida. ¿Cómo? No, ya sabes. Rasputín. Nicolás Yuri Gagarin. Bueno, ahorita les digo. Es que fíjense, si ponemos a Jesús, y creo que es un buen planteamiento también padrísimo, si lo vemos a nivel histórico solamente, o sea, el hecho de que, o sea, para mí es más mérito de que un hombre alcance la iluminación, porque nos da la posibilidad a todos los demás de iluminarnos, a que nada más este guate nos va, o sea, con todo respeto lo digo, a quitar nuestros pecados. ¿De qué nos sirve que nos quiten los pecados si no aprendemos? Iría antinatura espiritual, ¿no? Y bueno, y algo importante, estaba Poncio Pilatos, ¿no? Que se lava las manos y todo este rollo. Dicen que por eso también Poncio Pilatos no se quería meter en líos, pero como que lo amenazaron, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Si no le das, o sea, si no te lo llevas a Jesús, a Jesús. Si no lo crucificaron. Si no lo crucificas. A Jesús, perdón, se me fue. Si a Jesús no lo crucificas, pues te vas a meter en líos. Porque va a haber bronca, porque él quería ser rey, según ellos, que no era cierto. Le iban a quitar su cargo. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Esos 3 días siento que le sirven como para huir y unirse con lo que tú estabas diciendo de las de Israel. Las tribus de Israel. Las tribus perdidas. Las 13 de Israel. Las 13 de Israel. Las 13 de Israel. Son 12, pero de las 13. ¿No eran 13? No sé. Bueno, las 12 de Israel. Había una más perdida, por ser 13. Bueno, él era el centro. Se escapó. Entonces, ahí te va. Fíjate, Poncio Pilatos, ¿por qué lo pone, como tú decías, el viernes? Porque el sábado lo tenía que bajar por el sabbat. Claro. ¿Por qué le dan la esponjita esta de vinagre? Para que esté medio mortis, ¿sí o no? Después, y luego tenía que escapar. Entonces, pues qué fácil es decir, pues ya se elevó, ya trascendió. Yo soy más de la idea de que sí se fue. Que andaba de parranda. Y tenía las cosas en las manos. ¿Cómo se llaman? Los hoyitos. Los hoyitos tenían en las manos. Los estigmas. Los estigmas los tenía en las manos. Entonces también se parecía y hacía milagros. Entonces podríamos decir que aquí hay 3 opciones, ¿no? O 3 formas diferentes de ver esto. En una opción, digamos que es toda esta parte religiosa, católica, cristiana, que sería como el Hijo de Dios o Dios mismo que está aquí en la tierra y que, como decía Naje, es el que nos cura de los pecados, el que nos sana, y es esa visión. Y es respetable y totalmente, está muy bien. Esta otra segunda visión, que es la que a mí me resuena, y en esta segunda visión es un ser humano
que podría también ser un alma muy avanzada, pero que llega a demostrarnos el poder que tiene el ser humano cuando activa su conciencia del yo soy, ¿no? Yo así lo veo. Y en esta segunda versión, que es la que a mí me resuena, pues él cumplió con esta misión, alcanza este cuerpo de luz, queda todo grabado en la síndone, en la sábana santa de Turín, y él simplemente ya pues se va a otros planos dimensionales, o se fue con los hermanos mayores, no sabemos qué pasó, quién sabe. Y esta otra tercera, que es esta visión de Andrea, de este periodista y de todos estos investigadores, que le quita totalmente toda esta parte mágica y lo deja más bien como una conspiración, ¿no? Y lo ve como un humano con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, al nivel de a lo mejor de un Sócrates o de un Friedrich Nietzsche o de alguien muy Krishnamurti, pero nada más, ¿no? Y que pues utilizaron ciertos trucos, porque inclusive cree que hubo cierta, ¿cómo vamos a decir? Como ciertas artimañas, ¿no? Para, mano negra. Como mano negra, para poder hacer que escapara y que ya no lo molestaran, y por eso termina yéndose a Cachemira. Inclusive en la historia se dice que tiene descendencia, pero que inclusive él no quería tener descendencia, pero que al final, para aceptar las costumbres, acepta tener esposa y que tiene hijos, etcétera, ¿no? Pero inclusive el mismo periodista duda un poco, ¿no? de los hijos de Jesús. Entonces, yo sí creo que es como algo muy interesante que escuchar. Me parece, como lo hemos dicho, y como el buen Ave, que le mandamos saludos y está aquí al lado, desde aquí. Como el buen Ave dijo, que le recordamos, ¿no? Hay que escuchar todo esto como una ciencia ficción, como una literatura, está muy padre, y a cada quien, pues, si le resuena, qué bueno, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Exacto. Y yo creo que esa tercera historia o la tercera versión no es menos sorprendente que la otra, porque también implica poderes y conocimientos de sanación, de curación, también, que eran muy, muy grandes. O sea, no estamos demeritando las facultades divinas que tenía este ser, independientemente de que haya muerto en la cruz o que haya vivido en Cachemira y muerto ahí, sino que son diferentes versiones. Obviamente, toda la parte que está reflejando el libro que escribió Andreas Faber-Kaiser es un postulado, no deja de ser una teoría. Hay que dejarlo muy claro, nadie está diciendo que se está asentando como un nuevo evangelio o como una verdad. Tú nos dijiste eso, más o menos. No, ¿qué nos dijiste? Yo me estaba creyendo. Está basado en investigaciones. Sin embargo, ahí hay una cosa muy curiosa. Justo Masterlen mencionó una parte importante sobre la cripta que se descubre ahí en Cachemira, que es que alrededor de destaparla, descubrirla y ver si en efecto está ahí enterrado el cuerpo de Cristo, hasta la fecha es algo que no se conoce, porque hay una guerra religiosa, hay una serie de enfrentamientos entre sectas de diferentes cosas que no permiten. Obviamente también pues eso tiene un poco que ver con las mismas razones por las que no quieren ver qué es lo que hay debajo de las pirámides de Egipto y de otras construcciones, pero es a final de cuentas el resultado de intereses religiosos los que no permiten que se sepa qué hay en esta cripta. De hecho, la cripta ya está cubierta por una calle, ya no es un edificio que se ve así a ras del suelo. Antes estaba mitad bajo tierra y mitad por encima, ahora ya pasa una calle encima de esto y solamente hay ciertos túneles por los cuales se puede accesar, que por supuesto están resguardados y nadie permite que se entre ahí, ¿no? Sí, obviamente quien escuche todo esto se va a dar cuenta que pues, hay muchas teorías. Master Iván bien lo decía, pareciera que hay como tres principales. Sí. Una que se complementa y que a mí me gusta mucho es el de las 9 caras de Cristo. Y yo también coincido ahí, ¿no? Totalmente. Sí. Y para mí, desde mi punto de vista... Libro recomendado. Libro muy recomendado. Desde mi punto de vista, no tendría necesidad Jesús de ir a Cachemira después de muerto, porque en las 9 caras de Cristo se dice que los 30 años que estuvo desaparecido, él ya había ido a Egipto, había conocido a los celtas, había conocido a todos estos maestros hindús. Y que había sido iniciado ahí. Ya había hecho todo ese proceso de iniciación, y se dice en ese libro que más bien él ya estaba buscando como el conectar con otras, no se dice el nombre de ese grupo, porque pues, se supone que está como, nadie lo conoce, ni siquiera se sabe bien si tiene nombre incluso el grupo,
pero es un grupo de trabajo espiritual ya muy fuerte. Los maestros del mundo, Los maestros, puede que algunos dicen que se llaman los maestros del mundo, pero bueno, es un nivel que solamente está, o puede acceder alguien que el profetizo, el pitonizo, pero además alguien que ya llega a un nivel ya muy elevado, y en este caso es alguien, como lo decía Master Iván, y que concuerdo totalmente, alguien que ya conoce el yo soy, y a través del yo soy puede tener esta conexión. Y tal vez, como lo dice en el libro de las 9 caras de Cristo, pues ya nada más lo que pasó después y que sea la resurrección es nada más en otro plano encontrar estos maestros, y yo siento que es a donde se elevó Jesucristo. Pero no niego que la parte de que vivió en Cachemira y todo esto sea una parte interesante. Aún así, de acuerdo a lo que yo he leído y entendido, pues para mí me suena más la historia de las 9 caras de Cristo. Coincido y no, ahí te va. Familia, ¿qué opinan? Ahí les va, fíjense. Una de las pruebas mayores en las escuelas, como se llamen, era que tenías que como estar en un estado como de muerte y resucitar, o sea, no resucitar, sino estar 3 días enterrado. Escuelas en las 9 caras de Cristo también pasa. Es que no lo leí ese. Pero sí, también la Ajá. sí. Entonces, coincidiría en que Jesús, Quichisus, también coincidió el plan perfecto, la logística, para que tuviera como su graduación en ese aspecto, ¿no? O sea, muy informalmente, como de todo lo que había aprendido, su último, digamos, renuncia, era esa parte como muy simbólica de morir para renacer, ¿no? Y que coincidiría con todo lo que pasó allá en cuando lo crucificaron. Ahora, yo siento que es muy padre cuando, pues lo que nos deja de legado, ¿no? Bueno, primero lo que nos deja de legado, y es mucho de códigos, familia, no sé cómo lo vean, es cuestionarnos las cosas. No hay una verdad, hay muchas verdades, ¿no? Y a lo mejor, si nos vamos al rigor científico, pues está padrísimo, porque este libro de, ¿cómo se llama? Andreas, nos muestra una posibilidad más, pero yo creo que también podemos nosotros crear nuestras propias conexiones, ¿no? Y la otra, fíjate que, por ejemplo, a mí me encanta esa frase, no sé quién la dijo, que seguramente fuiste tú, Iván, la de Jesús no era cristiano, Cristo no era cristiano. No, Osho. ¿Osho? Ok. Ragnesh, sí. Okay. El profetizo. Cristo no era cristiano y Buda no era budista. Entonces, Jesús no quería fanáticos, ni fans, ni seguidores. Lo que quería era dejar un ejemplo para que, bueno, es mi teoría, ¿eh? O sea, dejar un mensaje. eso es No, está bien. Para que nosotros supiéramos que alguien que tiene sus debilidades, sus pasiones, sus sombras y su luz, puede alcanzar la luz. Amén, hermano. Amén, amén. Aplausos. Alabaré. Alabaré. Bueno, ok, ahora, si eres una persona que le está gustando este tema, que le está resonando, vamos a platicarte rápidamente algunas teorías que están en algunos libros de lo que sucedió, por ejemplo, en la crucifixión, ¿no? La misión de Jesús. Entonces, por ejemplo, tenemos el de la Biblia, que es como lo oficial y que ya lo conoce la mayoría de las personas, ¿no? Luego está esta opción que es la de el fraude, ¿no? De la muerte, y que en realidad pues se fue a vivir a Cachemira, ¿no? Sí. Luego está otra, que es la versión, por ejemplo, de los libros de Caballo de Troya, de Juan José Benítez, ¿no? Ciertísimo. Donde es totalmente otra cosa muy diferente al libro de Andrea. Que es en donde tiene hijos con María Magdalena. Que también tiene correcto. hijos, y luego Bueno, viene Dan Brown también. Dan Brown, Claro. exacto, con esto que es El Santo Grial. el Código Da Vinci, ¿no? Sí. Y hasta la película. Luego está otra, por ejemplo, que es en el libro de Urantia, ¿no? En el libro de Urantia habla de Micael de Nevadón y cómo este ser que es como, vamos a decir que es como de las más altas jerarquías espirituales, llega a la tierra a dar un ejemplo. Explico rápidamente. En el libro de Urantia, estos seres especiales como Micael de Nevadón son seres que tienen un nivel espiritual altísimo, ¿no? Y lo que hacen ellos es que tienen que hacer un cierto número de sacrificios. Esto es que su alma reencarna, por ejemplo, en una hormiga, o reencarna, por ejemplo, en una raza extraterrestre de otro planeta, o reencarna en un humano. En el caso de Jesús, según el libro de Urantia, pues fue una de estas encarnaciones de un ser llamado Micael de Nevadón, que viene a mostrar cómo tiene que vivir un ser humano, o un ser, ese es el ejemplo, el sacrificio, ¿no? Wow. Cómo tiene que vivir, también es muy interesante. Entonces, como pueden ver, las teorías hay, pero para aventar, y creo que es interesante no casarnos con una idea, no decir, no, el libro de Urantia es la neta, ¿no? Es lo que es. O no, Juan José Benítez sabe todo, Andreas. ¿no? O no, el Andreas sí se rifó y sacó la verdad, ¿no? Escucha todo, no creas nada, pero sí ábrete, ¿no? A escuchar todas estas teorías, y yo con eso
pues cerraría esta parte, compañeros, ¿no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Sí no escuchan? Coincido completamente coincido con Master Iván en este sentido. Cada quien tiene el total y absoluto derecho de depositar su fe en cualquiera de las teorías e historias, ¿no?, que existen sobre Jesús, sobre este gran ser humano, gran ser divino, gran ser que despertó el yo soy, la conciencia yo soy en sí mismo, en la forma en la que haya sido, milagrosa, sanadora. O sea, haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido, de compasión, de amor, pero sobre todo en todas ellas siempre está ese hilo conductor del mensaje, que es la compasión, que es el date cuenta de que tú eres divino, date cuenta de que ese Dios no está fuera de ti, ese ser milagroso, ese ser que produce los milagros, también habita en ti, y también ese poder tú lo puedes despertar a través de hacerte consciente de ti mismo. Entonces ahí también hay muchas historias muy interesantes, como dice Master Iván. Incluso hay una en la que se supone que antes de que el niño Jesús, en realidad, cuando fue concebido, o sea, cuando todavía estaba en la pancita de su mamá, recibía alimento de unos hermanitos mayores. Esa no me la sabía. A través de su mamá, que era la Virgen María, que creo que en esa historia se llama Ana María. Le llevaban diariamente el alimento, lo traían unos jovencitos, así es como lo relata, ¿no? Unos seres muy jóvenes llegaban del cielo y le daban el alimento para que ese se convirtiera en el alimento de el embrión que estaban haciendo en su vientre, ¿no? Hay otra, por ejemplo, es rápido, que es la idea de Nassim Haramein, ¿no? Y es que este aparato, que algún día si quieren platicamos de eso, este aparato que sería el tetragramatón, que sería, según Nassim Haramein, un aparato de energía libre, en realidad era el Arca de la Alianza, y que ahí donde se fue gestando el cuerpo de Jesús, eso es porque estaba ahí, y Jesús se convirtió en el Arca viviente, ¿no? Exactamente, sí, hay muchas cosas de ese tipo, todas ellas maravillosas, y como también bien señaló aquí Master Iván, escucha todo, no creas nada, y en lo que tú deposites tu fe, deposítala completamente y no dudes absolutamente de nada, ¿no? Chihuahua. ¡Aplausos! ¡Papalausos! Sí, ya que estamos hablando con todos los papalausos. Los papalausos. Y que están aventando acá teorías bien locochonas. Pues yo me quedo con la de... Les voy a platicar la de Drúmbalo Melquisedec. Que él decía esa que... Esa es otra. Él decía que no era más que una representación de todo esto de Jesucristo, del nacimiento. ¿Y cómo lo explicaba? Decía que para que haya la fecundación, o sea, para que exista la fecundación, para que un espermatozoide fecunde un óvulo, se necesita la fuerza de 12 espermatozoides que estén rodeando el óvulo, que serían los apóstoles. No. Y el 13º es el que hay uno que penetra, que sería el 13º, y ese sería Jesús, que está entrando, y el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces ahí viene una profundidad muy fuerte, porque ¿quién sería Jesús? Pues seríamos cada uno de nosotros, y cuando nacemos estamos obteniendo ese poder y somos los hijos de Dios. Y eso es algo muy bonito, pero bueno, cada quien que lo que le resuene. Lo que yo sí creo es también que hablando, y hace rato Ave nos decía, por cierto, un buen amigo que está aquí presente con nosotros. Ahora es nuestro ingeniero de audio por el momento. Sí. A la mano de Ave. Es el profetizo, no quiere confesarlo, pero él es el profetizo. Es de dos. Sí, ya enseñó la mano el profetizo, por lo menos. Pero hace rato decíamos si podíamos hacer alguna conexión, a lo mejor Atlante-Lemur, ¿no? Y todo hablamos de ciclos, ¿no? Y yo siento que Jesús fue como, ya lo podríamos ahondar en algún otro video, pero Jesús fue como el rompimiento de un ciclo. O sea, veníamos de un ciclo tal vez racional, muy mental, y él fue como el que trajo la apertura hacia el corazón, y comenzó esta época que hace rato platicábamos, ¿no? Donde el mundo está más bien en un proceso donde la razón y el corazón están como en un punto de equilibrio. Pero esto es gracias a Jesús, a que Jesús trajo todo esto a la humanidad, y por eso es tan importante todo lo que sucedió
dentro de la crucifixión, la resurrección. Está buena esa cepa, ¿eh? No, Está- sí, es que la traigo, pero bien poderosa. La pero, de Puebla, Milen. pero bueno, ya después de esta cepa, creo que ya. Esa sería mi bueno, está A mí conclusión. me gustó. Aplausos. ¡Aplausos! Ok, yo me subo un poco como de todos. Sube, ¿A dónde se va a subir? Se sube a lugares. Al micro. Pásele, que no le dimos lo robado. No, ok, va. Entonces, fíjate, lo de Jesús, a mí me parece, o sea, yo agarro un cachito de todo lo que he escuchado ahorita y muchas teorías no las había escuchado. Hay una de Terence McKenna. Ándale, el hongo. Ese sí está El bien hongo. voladísima, ¿no? Bueno, no sabemos, ¿no? En donde a lo mejor era simbólicamente la representación de una planta sagrada, etcétera, ¿no? Pero bueno, también hay una teoría, bueno, astrológicamente las eras se van moviendo Esa es otra. en los signos al revés, ¿no? O sea, normalmente vemos a Aries, Tauro, Géminis así, y aquí va al revés. Entonces, Jesús viene a representar la era del pescado, de Piscis. No del pecado. Del No, pescado. del pescado, pescado. del pescado. Y entonces un amor incondicional viene a lo que decían al principio de la compasión, no me acuerdo de los dos, pues decían algo de la compasión. Y bueno, si tomamos, también hay una teoría de que esto de los 33 días, de las 33 vértebras que tenemos, dicen los masones supuestamente, ¿no? Y que al tercer día el líquido que tenemos acá, que es el que cuando los derviches están danzando, se segrega, y son los 3 días en donde cae este líquido, este néctar sagrado de la meditación, ¿no? El Cristos. El Cristus, gracias. El aceite. Ajá, el aceite que unge a la Kundalini, y entonces tenemos un pequeño despertar espiritual. Entonces yo me sumo a lo que estamos diciendo ahorita en Códigos Familia, no sé cómo lo vean, que hay múltiples formas de verlo. Algo que me parece muy importante que se mencionó ahorita, creo que todos lo mencionaron, es empoderarnos. No creo que nadie haya venido a sacrificarse para que nos desempoderáramos. Entonces creo que podemos hacer una especie de acercamiento. Yo, mi postura personal es que siento que sí le quitaron muchas, o sea, que con tal de que el poder lo tuviera el Estado, los clérigos, la religión, la institución, pues desempoderaron al individuo y nos acercamos próximamente en unos 120 años a la era de Acuario. Pues vamos a unirnos para volver a despertar la conciencia. Aplausos. Amén, hermano. Amén, qué bruto. Alabaré. Segundo cierre. Sí, va. Hay Un encore. algo interesante, por ejemplo, este último viaje, por ejemplo, que estuve en India, en Rishikesh, en esta región de la India, estábamos ahí muy a gusto y fuimos a una cueva, ¿no? Que es muy interesante, muy famosa, pero de repente, ahí alguien de los que estaba de ahí en India y de los guías que nos acompañan, me dice, mira Iván, te voy a enseñar algo, ¿no? Y me dice, acá, más para acá, está la famosa cueva de Jesucristo, ¿no? Yo dije, ¿qué? Bueno, no, la verdad dije, claro, obvio. No, Lo sabía. La traía en mi mapa, No sabía dónde, pero aquí es. Y entonces ya me llevó, y era una cueva chiquita, que de hecho ahí meditaba una gran maestra, pero es curioso que en la India, en Rishikesh, en esa área, todos los habitantes de Rishikesh la conocen como la cueva de Jesús, ¿no? Es la cueva donde meditaba Jesús. Wow. Entonces, y esto es, no vayan a pensar que se contradice, esto es no cuando ya había sucedido lo de la cruz, sino en los años anteriores a su preparación, ¿no? Entonces está interesante y ese es otro cierre, compañeros. Aplausos. Papalaos. ¡Papalaos! Se va con voz. Voy a echar un alcohol. Sí, Anchor One. Un canto. Un canto. Un canto. Alabaré. De música cuántica. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. No dejen de suscribirse, de dejar sus comentarios. Nos vemos en el chat en vivo para ver ustedes qué les surge, ¿no? De estas apreciaciones, de estas teorías. Yo de pensé este que libro. le surgía así de un plomero, Ah, sí, claro. También, ¿qué les también, surge? sí, Alguna Estamos contando para el taco, ¿no? reparación en casa. Y obviamente Oye, también. las membresías. Ahí va. Sí, sí, sí. Aguanta, Ya lo ya. hemos mencionado, pero pues ahí están ya las membresías para unirse al canal y obtener algunas insignias de lealtad muy bonitas. También suscríbanse al podcast de Spotify, a la página de Facebook. Me contaron por ahí que estaban preguntando que cómo se inscribía uno a esto. Junto al botón de suscripción hay uno que se llama unirse. Esa es la opción y ahí les da las dos opciones que hay de apoyo. Y van a poder escoger mucho Taco más fuerte y los temas. profetizos. Profetizos. Así es. ¿Eh? Y muchas gracias de ¿Qué dijo? antemano porque Que algo de los temas. ¿Qué dije? Van a poder escoger más fuerte los temas, ¿no? ¿Eh? O sea, ¿tienen como más voto para escoger temas o no? Sí, va a haber encuestas también ahí especiales para miembros.
y cosas interesantes, pero pues solamente metiéndose ahí, ¿verdad? Es como se va. Yo tengo una duda, ¿puedes tener varias suscripciones siendo un individuo? No, solo una. Una. La tuya. Bueno, gracias, hasta luego. No, pero sí. Quede mal, pero también que quede bien. Sí. Pero no más Yo digo quede que, mal. como se dieron cuenta en este capítulo, pues hablamos de un gran abanico que existe de posibilidades de Jesús. Entonces, si les interesa, pues sería bueno escuchar sus comentarios o si conocen otra teoría acerca de esto, porque hay muchísimos. O ¿no? si quieren, oigan, hagan un programa especial de las 9 caras de Cristo. Bueno, pues se no, las ahí hacemos. Pues ya de una comentan, ahí vez. lo comentan. Bueno, que lo comenten. Hay que lo comenten. Y bueno, pues eso era todo, ese era mi encore. Espero encore. que pues se suscriban, que les guste mucho este video. Y pues bueno, de hecho también les queríamos decir que próximamente nos visitará el profetizo. Así es. ¿no? Así es, para el próximo programa el profetizo va a estar con nosotros. Va a estar aquí. Prepárense. Prepárense con su Con sabiduría, su con grabadora. todo. Así es que ojalá les guste. ¿Sí? Y yo, mi ancor, ¡papalauso! Tú eres Dios tal cual eres. Si no me lo crees, averígualo. ¿Quién dijo Aplausos. eso? ¿Quién dijo eso? El profetizo. Ah, mira. Bueno. ¡Papalauso! Muchas gracias.